Los años 60 se consideraron una década de imaginación ilimitada. La tecnología, la vida cotidiana y el consumo parecían reinventarse a diario. Mochilas propulsoras, televisión en color, comidas preparadas congeladas. La gente creía firmemente que el futuro estaba al alcance de la mano, pero mientras el mundo lanzaba al mercado nuevos productos con entusiasmo, pronto se reveló una dura verdad. No todas las ideas, por muy modernas que pudieran parecer, estaban destinadas a ser un éxito. Algunas innovaciones eran extrañas, otras demasiado ambiciosas, otras simplemente mal implementadas. Hoy recordamos 10 de estos inventos fallidos, productos de los años 60 que fueron anunciados a bombo y platillo, pero que desaparecieron casi con la misma rapidez. Y a la cabeza de esta lista se encuentra un vehículo que sonaba a sueño, pero que en realidad siguió siendo un completo malentendido. 1. Amphicar. El Amphicar se consideró el sueño de los años 60, un coche que funcionaría tanto en carretera como en el agua. Pero la realidad fue desalentadora. En el agua apenas alcanzaba los 7 nudos. A menudo entraba agua en el interior y la dirección parecía lenta e imprecisa. Los mecánicos criticaron la complicada tecnología, que exigía doble mantenimiento y aún así no convencía ni como coche ni como barco. Se vendieron alrededor de 4.000 unidades, la mayoría como una costosa curiosidad. Para muchos, el Amphicar demostró que un vehículo que quiere ser dos cosas a la vez, al final puede fracasar en ambas. 2. Tab. En los años 60, Tab fue el gran paso de Coca-Cola hacia el mundo de las bebidas sin calorías. Al principio, el concepto entusiasmó a muchas personas que querían reducir el azúcar sin renunciar al sabor a cola. Pero a pesar de una fiel base de fans, Tab perdió rápidamente relevancia cuando Diet Coke salió al mercado en 1982 y se ajustó mejor al gusto de los consumidores modernos. Además, las discusiones sobre edulcorantes como la sacarina causaron incertidumbre. Aunque Tab se siguió produciendo en pequeñas cantidades durante décadas, el interés disminuyó constantemente. En 2020, Coca-Cola finalmente descontinuó la marca. Tab siguió siendo un ejemplo de cómo incluso un éxito inicial puede ser superado por una alternativa mejor. 3. 8-track. La cinta de 8 pistas se celebró una vez como una forma revolucionaria de disfrutar la música sobre la marcha. No había que darle la vuelta a nada, ni reiniciar nada, simplemente introducirlo y escuchar. Pero el entusiasmo no duró mucho. Los casetes saltaban, se atascaban y cortaban canciones debido a los cambios de programa fijos. Además, no se podía ni avanzar ni rebobinar, lo que frustraba a muchos oyentes. Cuando más tarde apareció el casete compacto, que ofrecía una mejor calidad de sonido y era de libre control, el 8-track perdió rápidamente su importancia. Lo que al principio parecía el futuro de la música, pronto se convirtió en una reliquia que solo evocaba recuerdos nostálgicos. 4. Clackers. Los clackers fueron en los años 60 uno de los juguetes más ruidosos y a la vez peligrosos. 2 bolas duras de acrílico colgaban de una cuerda y se balanceaban de tal manera que chocaban entre sí con un fuerte estruendo. A los niños les encantaba el ruido y la competición por ver quién podía hacer chocar las bolas más rápido. Pero las bolas no eran a prueba de roturas. Si se golpeaban con demasiada fuerza, se astillaban y lanzaban trozos afilados por el aire. Se produjeron lesiones oculares y hematomas hasta que las autoridades finalmente intervinieron y prohibieron el juguete. Los clackers siguieron siendo una prueba breve, pero impresionante, de lo rápido que la diversión puede convertirse en peligro. 5. Kellogg's Concentrate. Kellogg's Concentrate apareció en 1959 como una especie de desayuno científico para consumidores preocupados por la salud. Los diminutos y densos copos parecían futuristas, casi como comida para astronautas, pero ya la primera cucharada reveló el problema. La porción parecía ridículamente pequeña y apenas llenaba un bol. Muchos mezclaban otros cereales para saciarse. El sabor recordaba a cartón ligeramente dulce, y con leche todo se volvía rápidamente pastoso. A los niños no les gustaba, y a los adultos tampoco.
A pesar de una intensa publicidad, el producto desapareció silenciosamente del mercado en los años 70. Demostró que los valores nutricionales puros sin placer rara vez convencen. 6. Maxwell House Instant Coffee Tablets. Las tabletas de café instantáneo de Maxwell House debían revolucionar el consumo de café. Poner una pequeña tableta en agua caliente, remover, listo. Esa era la promesa. Pero ya el primer sorbo destrozó la idea. Las tabletas se disolvían de manera irregular, dejando grumos y un color turbio y poco apetecible. El sabor era amargo, metálico y muy alejado del aroma cálido y con cuerpo que esperaban los amantes del café. Muchos describieron la bebida como polvo cocido. A los viajeros y a las personas ocupadas les gustó la idea, pero no el resultado. La protesta de los amantes del café fue fuerte. Las ventas se desplomaron y las tabletas desaparecieron rápidamente de las estanterías. La comodidad no pudo salvar el mal sabor. 7. Fizzies. Fizzies debían transformar el agua en una bebida dulce y efervescente. Poner una tableta de colores en el vaso, ver cómo burbujea, y supuestamente ya tenías una especie de limonada. A los niños les encantó la idea, pero la decepción llegó con el primer sorbo. Los sabores parecían artificiales, el dulzor desequilibrado y muchos encontraban el sabor medicinal, casi como jarabe para la tos. Además, las primeras versiones contenían ciclamato, un edulcorante que fue prohibido posteriormente. Nuevas recetas apenas mejoraron el resultado. La mayoría de los consumidores finalmente prefirieron una limonada de verdad. Fizzies desapareció lentamente del mercado y siguió siendo una bonita, pero fallida, visión de futuro en cuanto a sabor. 8. Space Food Sticks. Los Space Food Sticks se presentaron como aperitivos futuristas, inspirados en la dieta de los verdaderos astronautas. La idea sonaba emocionante. Barritas energéticas compactas con sabores como cacahuete, caramelo o chocolate, directamente de la era espacial. Pero el primer bocado rápidamente devolvió a los consumidores a la realidad. La consistencia era gomosa, el sabor insípido y ceroso, y muchos se quejaron de una película desagradable que quedaba en la boca. Los niños esperaban dulces del espacio, sin embargo, obtuvieron algo que parecía más una comida obligatoria. Incluso la NASA pronto pasó a productos mejores. A finales de los años 70, las barritas desaparecieron de las estanterías, una decepción que dejó más curiosidad que placer. 9. Portable Turntables. Los tocadiscos portátiles debían hacer posible la música en todas partes, en el parque, en un picnic o de viaje con amigos. La idea sonaba moderna, pero la realidad fue desalentadora. Los discos de vinilo son sensibles a las vibraciones, y el más mínimo movimiento hacía saltar la aguja. Escuchar música en terrenos irregulares era casi impensable, y en el coche cada bache se convertía en un desastre. A esto se sumaban una autonomía de batería corta y un sonido débil y pobre que rápidamente estropeaba la diversión. Lo que al principio parecía un gadget genial y móvil, resultó ser poco práctico y frustrante. Así, los dispositivos desaparecieron silenciosamente del mercado y dejaron la constatación de que algunas cosas simplemente no son adecuadas para llevarlas de viaje. 10. Cougar 406. El Cougar 406 fue la visión futurista de Ford de un coche deportivo de los años 60. Con sus dos cúpulas de cabina tipo domo y su silueta extremadamente plana, parecía un vehículo sacado de una película de ciencia ficción. Pero precisamente esta espectacular estética se convirtió en un problema. Las capotas de cristal convertían el interior en un cálido invernadero, y la visibilidad era muy limitada. Para el uso diario, el coche era completamente inadecuado, demasiado poco práctico y demasiado experimental. Aunque recibió mucha atención en los salones del automóvil, siguió siendo un mero vehículo conceptual. Ford se decantó por modelos más realistas como el Mustang. El Cougar 406 hoy se considera una fantasía de diseño impresionante, pero en última instancia inservible. Los años 60 fueron una década llena de valentía, ganas de experimentar y sueños tecnológicos. Muchas de las ideas de esta época
parecían atrevidas, algunas incluso visionarias. Pero el camino hacia el futuro no solo pasa por éxitos. Los intentos fallidos también cuentan historias. Historias de inventores que traspasaron límites, de empresas que asumieron riesgos y de consumidores que estaban dispuestos a probar cosas nuevas. Los productos que hemos recordado fracasaron, pero demuestran lo vibrante y ambiciosa que fue esta época. Cada innovación fallida dejó una lección y allanó inconscientemente el camino para mejores soluciones. Lo que queda es el recuerdo de una época en la que era mejor fracasar a lo grande que soñar a pequeña escala.